Hola, ¿qué tal mis amores? Ahora sí ya estoy en este canal de UCOA, Facebook, nuestra página, nuestra fanpage, en este live de Facebook. Y bueno, pues estaba allá en el Facebook normal del perfil tradicional, pero esta es nuestra fanpage oficial, UNCOA, y es de donde casi siempre les decimos tenemos que transmitir desde esta página. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a buscarnos aquí para las transmisiones en vivo, y les decía que pues ya tenemos tiempo que esta es una extensión del programa de radio de HK, Ayúdate que yo te ayudaré, y que pues gracias al licenciado Enrique Pereda Gómez, porque ya tenemos más de 6 años ininterrumpidos con este programa de 8 a 9 de la mañana a través de la cadena Radiorama, la cadena que une a México, y que pues es un placer estar con ustedes porque hemos visto y hemos ayudado a mucha gente que se ha acercado a nosotros, y que es una satisfacción ver cómo nos se acercan a nosotros para decirnos que les ha funcionado, y que entonces con una persona que se ayude para nosotros ya es un privilegio, con una persona que cambie es un privilegio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entonces cumpliendo nuestra función, nuestra labor de ayudar, y por eso el programa es Ayúdate que yo te ayudaré. Así es de que, mis amores, bienvenidos todos. Pera de Anaya, buenos días, feliz jueves, buena vida a todos los que ya se están conectando. Pues ya estamos aquí. Nunca es tarde para manifestar que tenemos que darnos la oportunidad de cada día ser agradecidos, darnos la oportunidad de cada día vivir nuestro día como si fuera el único, no el último, el único día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si es el único día de nuestra vida, vamos a hacer de él maravillas, viviendo de la mejor manera, viviendo en éxtasis, haciendo cosas buenas. Claro está que muchos vas a decir, de acuerdo a tu programación, bueno, yo también disfruto haciendo el mal, porque hay mucha gente que, aunque tú no lo creas, disfruta haciendo el mal, disfruta hacer dagas, y le produce placer. Por eso lo que para unos es bueno, para otros no, y es por eso, de acuerdo al cristal con cada uno ve la vida. Y entonces vivir este día de la mejor manera, pues no es que también estés solapando a que si a ti te da placer hacer el mal, lo hagas, sino que ahora le voy a explicar que si yo te digo que vivas este día de la mejor manera, sea reivindicándote, sea perdonándote, sea empezando este día con una actitud nueva, naciendo a una oportunidad nueva de resarcirte, de reconciliarte contigo mismo, de perdonarte a ti. No vaya a ser como este meme que vi este día de ayer que decía, yo ya pedí perdón mentalmente a las personas que he lastimado, y pues si no me oyeron es su problema. No es así el perdón, no es tampoco de ir a santiguarte ante algún santo o a un templo o a algún lugar, no, sino que es nacer al perdón de sentimiento, nacer al perdón de inconsciencia, nacer al perdón de corazón, sabiendo conscientemente, porque si naces a una conciencia de ese perdón, naces también a los sinónimos que el perdón conlleva, porque entonces ya no vuelves a caer, ya no vuelves a resentirte, ya no vuelves a permitirte faltar nuevamente. Y eso entonces te indica que en verdad estás perdonándote, y estás perdonándote. No te vaya a pasar como en alguna ocasión a mí una persona, hace muchos años, como 18, no sé ni qué había hecho, pero ella siempre está molesta conmigo, vive enojada conmigo, o sea, tengo un enemigo declarado. Y entonces ese día me dijo, bueno, está bien, como vamos a tener una reunión, era una boda creo, esta boda, y nos vamos a tener que ver las caras, te voy a perdonar, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces yo me quedé y le dije a mi esposo, ¿qué me está perdonando y qué es lo que no debo volver a hacer? Solo en su mente existe el problema, solo en su mente existe ese conflicto que tiene conmigo. Pero si cuando tú sabes ya rasgos de la psicología
y ahora del conocimiento de sí mismo, sabes que el problema no está afuera, el problema está dentro, y que cuando una persona te habla de otra persona, y que cuando una persona está ensimismada, porque también es una fijación, un trastorno, tienes una fijación, una idea con esa persona, y entonces se llama trastorno personalidad narcisista, que son uno de los muchos trastornos que viven las personas neuróticas, y lo viven por celos, por envidia, porque no superaron etapas de su infancia donde no pudieron tener algo que querían, y entonces están en una etapa de la adultez y siguen viviendo, acrecentando eso que ahora ya entonces es un trastorno, y viven en una neurosis. Pero esa neurosis tiene mecanismos de defensa, que en esos mecanismos de defensa entonces ya te delimita si es un trastorno límite de la personalidad, si es una personalidad fronteriza, si es una personalidad narcisista, si es una personalidad neurótica obsesiva, neurótico, ¿cómo se llama? Neurótico paranoico. Y entonces ya son diferentes rasgos de acuerdo a lo que estás acrecentando. Estas personas entonces empiezan a odiar a las personas que tienen o las superan, que suelen ser mejor que ellas, que tienen mejores amistades que ellos, que se visten mejor, que hablan mejor, que son más joviales. Entonces les empiezan a odiar, y un odio que entonces se convierte en su neurosis, en su psiquis, está una idea fija. Ya es una fijación, una obsesión de destrucción, de deshacerse, desaparecer o borrar del mapa a esa persona incluso. Pero ya es un trastorno, porque es un trastorno de envidia, de celos, de enojo, de molestia, y es un trastorno ya. Y eso es la neurosis. Después pasa al psiquismo, y entonces ya son como ya cometer actos más graves. Entonces, entender y comprender que la vida se trata de ti, que cuando tú estás en esas obsesiones, odiando o maldiciendo a alguien, o que no lo puedes ver, pues no es el otro al que tienes que curar, no es al otro con el que tienes que hablar, no es el otro el que te perdono pero no lo vuelvas a hacer. No funciona así. Se trata siempre de ti. Por eso empezaba esta mañana, cuando me conecté en el otro Facebook de UNCOA, que no es la página oficial, dije, si quieres ver al causante de tu gracia o desgracia, al causante de tus problemas, pero también al quien puede solucionarlo, date una vuelta por tu espejo. Cada que tú te veas señalando a alguien con un dedo, nada más acuérdate que 4 apuntan para ti. Y entonces cada que tú te veas juzgando, señalando, criticando a alguien, estás solamente haciendo un autorretrato tuyo, porque es algo que no puedes superar en ti. Cuando yo le hago ver esto a los niños, de que están diciendo algo que entonces ellos están teniendo y acrecentando, entonces por decirte, ¿cómo ves a ella? No, está bien fea. Ah, lo que está en ti, lo que tú ves en ella está en ti, porque lo que te choca, te checa. Entonces, ¿cómo está ella? Ah, bien bonita. Hasta un niño entiende. Y un adulto, a veces con su formación y la fijación de ese trastorno neurótico que se va acrecentando a través de los años, ya es más difícil enseñarle. ¿Por qué? Porque la misma neurosis, depende de la clasificación del tipo de neurosis que se encuentre, no le permite ya aprender cosas nuevas, porque cuando llega a un trastorno de personalidad narcisista, cree que ya es el plus ultra, que ya sabe, que ya conoce, que sabe más que los demás, que está mejor preparado, que tiene mejor posición económica social, que sabe más. Y eso es el impedimento para poder subsanarse. Y entonces esa neurosis y ese trastorno de la personalidad narcisista crece. Y entonces ya pasa a un trastorno más grave, porque ya de la neurosis pasamos a las psicosis. Y entonces son personas que no te das cuenta, porque luego dices, yo conozco personas así y les va súper bien. En la apariencia sí, pero tú no sabes sus noches cómo sufren, tú no sabes sus noches cómo ese infierno mental que están teniendo en la psiquis no los dejan ni dormir. Entonces son personas
que con aquellos que se rozan, las vacas pintas se juntan con las vacas pintas. Es porque te juntas también con personas con características de tus mismos rasgos y entonces terminan siendo igual, narcisistas, y por eso estás clavado en las élites, en la clase social, en los puestos, en los clases sociales, en la gente que está preparada y quieres solamente pertenecer y tener amigos de esa índole, desvalorizando a todo aquel que no tiene un estudio, una carrera, y que a tu grosso modo de pensar por ese trastorno de personalidad neurótica o narcisista, nadie vale la pena, nadie es merecedor de tu amistad, nadie está a tu altura. Y fíjate nada más, tienes un trastorno. Iba a decir, es un trastornado, pero no. Ya la psicología dice que no puedes llamar a los pacientes como por decir una etiqueta, neurótico, esquizofrénico, bipolar, narcisista, no. Ya no se puede, porque entonces eso ya es como una discriminación. Ya la psicología te está diciendo que tienes que decir, esta persona vive con trastorno de la personalidad narcisista. Esta persona vive con trastorno de esquizofrenia. Esta persona vive con el trastorno de bipolaridad. Esta persona vive con el trastorno de neurosis. Esta persona vive con el trastorno de psiquismo. O sea, ya no puedes decirle neurótico, ya no le puedes decir narcisista, no. Es una persona que no ha podido controlar ese trastorno, pero no lo globaliza en todo su contexto, porque no todos los tiempos de su tiempo están en ese trastorno. Hay veces que suelen estar en un equilibrio. Y es por eso que cuando tú tienes un familiar así o tú eres uno así, no te das cuenta, porque te acostumbras a vivir de una manera que para ti entonces se convierte en una normalidad. Cuando empiezas a ver que no es normal, cuando empiezas a pelearte con los tuyos, cuando empiezas a tener conflictos, cuando empiezas a estar en conflicto con todos en todo momento, pero aún así aquel que vive ese trastorno de neurosis, él no ve, ella no ve, y él se siente que él es el único que está bien, y tiene un rasgo muy peculiar, tiene una capacidad de inteligencia sumamente extraordinaria, pero tristemente es, como dice Gregorio Chacón, triste su calavera, porque lo usan solamente para la maldad, la malevolencia, para controlar y manipular a los que se dejan. ¿Y quiénes se dejan? Los que tienen rasgos de la misma característica, porque se creen sabios, doctos, eruditos, inteligentes, y se dejan manipular. Por eso las vacas pintas se juntan con las vacas pintas, porque entonces cada uno es como estar ahí en una realidad de personalidades, que todos están en la misma personalidad, y crees que estás manipulando al otro y que los tienes controlados, y todos están siendo manipulados, cada uno por el otro, creyendo que tú tuviste el de la mejor idea genial y que los lograste convencer, y aquel a ti, y aquel a ti, y así están, y así viven las familias. Y entonces te acostumbras a vivir de esta manera hasta que alguno de ellos, en un avance más de ese trastorno, se sale del huacal porque caen en crisis. Y esas crisis entonces ya los llevan al tratamiento psiquiátrico y a la medicación. Y entonces ya van en un declive, llega un momento que van a ir a un declive. ¿Por qué? Porque sí se dañan las neuronas, empiezan a dañarse tanto de que se empiezan a colapsar, a ser rígidas, ya no están flexibles, ya no empiezan a conectar, y entonces las personas empiezan a tener rasgos de tics, ya sean los ojos, las manos, les tiembla, o no pueden tener los pies quietos. Tuve una persona que está sentada y el pie lo está mueve y mueve, entonces ya es un síntoma patológico ya dentro del sistema médico. Entonces ya hay una fisionomía, una fisiología, una patología que ya se presenta en el cuerpo físico. Mientras no, dentro del psicoanálisis, pues no, solamente es en el análisis donde observas el comportamiento humano y ves que ya hay estos rasgos de trastorno. Pero cuando ya en el cuerpo físico se manifiestan estos síntomas, entonces desde el punto médico ya ves que ya ese trastorno está a punto de hacer estragos con esa persona, con ese ser físico, que aunque diga que tiene todo controlado y que no le pasa nada, tú
como especialista lo ves y dices, pues está al borde de un colapso, antes no le da un ataque cardíaco o una crisis. Son personas que sufren constantemente de dolores de la ciática, la tiroides les da muchos problemas, empiezan a tener rigidez en algunos de los miembros, ya sea empezando de los miembros inferiores, las piernas, y entonces también a veces algunos de los brazos, como entumecimiento, hormigueo, sensaciones también como patológicas, se manifiestan patológicas como dermatitis o alergias, que aunque vayas con tu dermatólogo o tu doctor no se te van a quitar porque son psíquicas. Primero empezaron en la psiquis, y entonces cuando tú vas al doctor y te hace estudios de sangre y estudios médicos y no se te quita esa aparente dermatitis o alergia, ya no es un caso médico, ya no, se está reflejando la patología en el cuerpo físico, pero ya da en la psiquis, y entonces ya necesitas un psicólogo para que aprenda a enseñar, para que te enseñe y aprenda el paciente a relajar la psiquis, porque entonces todo es un sistema nervioso central que comanda el cuerpo físico y lo hace manifestarse en un malestar o una enfermedad que en la apariencia no tiene cura, porque ya el médico te dice, aún con tus análisis de orina y de sangre, que no tienes nada, pero las erupciones, la alergia, la dermatitis, la colitis, la gastritis, la úlcera, ahí está. Todos esos empezaron por síntomas psíquicos. Las gastritis, las úlceras y las colitis en los siglos XVIII era lo que le llamaban histeria, las mujeres histéricas. Como vieron que los hombres también se manifestaban estos síntomas, pues ya entonces tuvieron que darle el nombre de neurosis histérica, donde ahora tú ves a los hombres en los partidos de fútbol como esa raíz de histeria empiezan entonces a pelear, ya sea por un partido de fútbol o por un partido político. Eso también ya es un rasgo patológico de un porcentaje del trastorno de neurosis de la personalidad. Entonces imagínate cuántas cosas hay que no conocemos y que lleva a la familia a la disfuncionalidad, porque muchos de vosotros tienes en tus hogares personas así y te dejas manipular por ellas y controlar por ellas, creyendo que tú eres el ser inteligente que los controla y estás siendo controlados, porque no sabes ver estos rasgos de esta capacidad de inteligencia que manejan estos tipos de personas, que cuando entonces la vida y las circunstancias de la psiquis y el cerebro, que es solamente un órgano, empieza a deteriorarse y no manda los sensores a tu cuerpo motor, entonces se presentan los problemas como epilepsia, se presentan los problemas como esclerosis, migraña, insomnio, depresión, ansiedad, angustia, y entonces estos otros que son como fibromialgia es también un rasgo ya patológico de una psiquis alterada, y el cuerpo entonces empieza a manifestar clínicamente ya un problema físico. ¿Por qué? Porque el cerebro ya empieza a colapsarse y ya no manda la señal correctamente al sistema motor. El cuerpo es un cuerpo químico, físico, biológico, que lo comanda el cerebro y el corazón. Y entonces llega el momento que causa tanto bloqueo este estado psíquico que tu sistema motor no funciona bien, no lubrica, le hace falta el estado mente consciente, pero como tienes tanto tiempo deteriorándolo, pues llega el momento que se le acaba el aceite. Así es de que cuántas cosas hay que no sabemos y que entonces ha hecho estragos de nuestra vida y de nuestras familias, porque te acostumbras a vivir de esta manera, y hay varios miembros en las familias que los viven, pero como todos sois iguales, y entonces piensas que es naturaleza, que es tu personalidad y que así sois, y no, es que te acostumbras a vivir mal, te acostumbras ya a sentirte mal, hasta que llega el momento en que de verdad uno de los miembros de la familia acude a un médico especialista, psicólogo, neurólogo o psiquiatra, y entonces ya te va diciendo que hay un estrago en la psiquis o en la neurona, y entonces te medica y te dice que ya no hay cura. Ese es el problema que hay en la medicina, que pues ya te dicen que no hay cura y tú te quedas con ese diagnóstico, y entonces solamente te consideras un medicado que aprende
no aprende a vivir con ese trastorno, sino que se lo queda y sufre por sentirse diferente. Y la diferencia de nosotros como Universidad del Conocimiento del Amor es que sí te enseñamos cómo vivir con ese trastorno mental para que no te sientas mal y sigas siendo un adaptado social, acondicionándote de manera que cada día, con cada suceso que vivas, con cada persona, tengas la oportunidad de verlo precisamente como una oportunidad de aprendizaje y de superación personal, poniéndote a prueba a que esa psiquis, a que ese trastorno no detone. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que tú mismo lo puedes ir autorregulando una vez aprendiendo. Entonces, que sí se puede vivir con un trastorno hasta de esquizofrenia y solamente aprendiendo y comprendiendo cómo funciona la psiquis, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, cómo comanda el cuerpo, y entonces tú hacer un autocontrol y un nuevo plan de reeducación para no permitirte cometer los mismos errores. Estas personas cometen las mismas acciones, no aprenden y vuelven a repetir los mismos patrones porque se les va olvidando que ya lo habían hecho, y vuelven a hacer de la misma manera y vuelven a tratar de manipular de la misma manera y vuelven a caer en sus mismos errores. Cuando tú eres observador y sabes verlo, tú ya no caes y no hacen de ti presa fácil. Pero entre los mismos que no saben ni comprenden estas patologías o esta psicodinámica que manejan, vuelves a caer. Entonces caes en una manipulación, caes en la telaraña de esa araña, te envuelve en su telaraña y vuelves a ser manipulados y manejados por sus hilos. Y entonces se hace la víctima, y es que yo, y es que sufrí mucho, y tú como familiar, pobrecito, está enfermo, y ahí caes. Pero esa persona lo hace para tenerte bajo su control, porque su sistema que lo llevó a la neurosis, siendo el odio, la envidia, los celos, la falta de autocontrol, la falta de haber dominado algo en sus etapas psicosexuales de su niñez no superadas, lo llevan a que vuelva a brotar y entonces lo convierten en casos más preocupantes. Y tú estás en riesgo y esa persona está en riesgo y no te das cuenta. Saludos, Pera de Anaya, saluditos, Chayito Carvajal, feliz cumpleaños, Chayito, que este día sea el mejor día de tu vida. Lupita Carrillo Becerra, maestra hermosa, buena vida, saludos, muchas gracias a ti. Yoli Martín, saludos hasta Los Ángeles. Paola de Leonita, saludos, Pao, vámonos a Cancún. Mrs. Amarripa, saludos. Cindy hasta Pomona, California. Fabiola Martín Pérez, muy interesante, qué bonito, muchas gracias. Bueno, pues mira, Fabi, que tú sabes de qué hablamos. Fabiola, saludos. Qué triste que hay familias que se deterioran y que vas perdiendo a miembros de tu familia por estos síntomas, por estas psicosis malinterpretadas, malentendidas y que no son atendidas a tiempo. Y más lamentable es cuando tienes que vivir medicados, porque ese medicamento, llámese diazepam, clonazepam, ansiolítico, antidepresivo, de cualquier cantidad que sea, no dejan de ser drogas. Entonces terminas haciéndote un adicto a ese medicamento, pero que ese medicamento lo único que hace es inhibir tu sistema nervioso central para no percibir tu mundo externo, pero no solo afecta que no percibas el mundo externo, sino que afecta tu mundo interno, tu sistema motor y fisiológico, y entonces tampoco eres apto para tener control de tu cuerpo físico, y poco a poco vas dejando de ser un adaptado social, vas dejando poco a poco de tener relaciones interpersonales con tu familia, mucho menos puedes tener relaciones interpersonales trabajando, no puedes ser un adaptado social que pueda trabajar o convivir con alguien más, porque la sociedad tan cruel te demanda de qué manera, te juzga, te critica, te señala como un loco, como un demente. Y en los tiempos de atrás, en el siglo XVI, XVII y XVIII, todas estas personas que vivían con neurosis o histeria o esquizofrenia
eran llevados a las afueras de las ciudades y por eso los nosocomios, los psiquiátricos estaban fuera de las ciudades, incluso aquí en nuestro bello Guadalajara, el Zapote, incluso el San Juan de Dios, eran las orillas de Guadalajara en su tiempo y allá era donde eran recluidos estas personas y ahora no, ha cambiado ya tanto la psiquiatría y el tratamiento que ahora los hace, no los encierra a menos que tengan ya un avance muy grande de su trastorno, pero ahora los deja que anden en sus casas, pero controlados, medicados. Ya cuando son pacientes fronterizos que ya no tienen un control y tienen un trastorno límite de personalidad, que caen en estados límites de esa personalidad, es cuando los tienen ya encerrados, pues ya en los nosocomios, pero difícilmente ya los dejan salir. Y eso es triste. En nuestra experiencia y en el tratado que hemos tenido, a través de los resultados que hemos tenido con muchos pacientes que han acudido a esta asociación civil, hemos visto grandes logros y eso es lo que avala la experiencia que nos hace estar frente a ti, de decir cómo sí se puede resolver una persona neurótica, esquizofrénica, bipolar, histérica, con ataques de epilepsia, esclerosis, migraña, fibromialgia, Guillain-Barré. Todos estos son síntomas de que empezaron en una psiquis mal trabajada. Y entonces sí se pueden ayudar. Dice, muy buen día, tema interesante, ya que en la familia hay estos síntomas y es muy triste. Sí, Lourdes, es muy triste porque entonces no les puedes ganar, porque nunca estás hablando con la misma persona. Esa persona da una manifestación de una personalidad ahorita y se enoja y se molesta y te puede incluso hasta insultar, amenazar, insultar de manera dolorosa y al rato puede regresar como si nada hubiera pasado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Ya no está en el libro DSM-5, que es el libro de los trastornos mentales, ya no está el trastorno, múltiples personalidades, ya no está. Debido a que esto se está convirtiendo en una normalidad de que la persona tenga diferentes estados de ánimo en el día, ya no viene en este DSM-5, en los trastornos mentales, el de multiplicidad de personalidades. Fíjate qué gravedad es que entonces ya vayamos a pasar a una normalidad de que puedes estar triste, deprimido, alegre, neurótico, bipolar o ausente, y que sea una normalidad. ¿Por qué? Porque cada vez estamos teniendo en las familias más estos fenómenos, y tanto es así que entonces ya no viene en el libro de los trastornos mentales la multiplicidad de personalidades, cuando en la naturaleza se nota que lo vivimos. Una persona no puede estar con estados cambiantes tan drásticos, y entonces por esos estados cambiantes tan drásticos ya pusieron de trastorno límite de la personalidad, donde estás en un límite de ser un neurótico o un psicótico. Y entonces dentro del límite del neurótico hay una gama muy amplia para diagnosticar al paciente hasta rayar en la psicosis. Y entonces ya no es múltiple personalidad, ya es buscarle el trastorno que lo diferencia según la psicodinámica del paciente y la patología que esté representando. Entonces así va a ser cada vez más difícil para ustedes en los hogares identificarse. ¿Quién los identifica más fácilmente? Personas externas, como cuando son tus hijos y están en las escuelas, pues los puede identificar un maestro que sabe el desarrollo psicosexual y el desarrollo biológico de un niño, un joven, y que sabe que en cada etapa del desarrollo biológico o del desarrollo psicosexual se debe o debiera comportarse de tal o cual manera, y a la hora de observarlo, aunque sea solo unas cuantas horas del día que convive con él, ve que no está siendo congruente con el desarrollo biológico o psicosexual de acuerdo a la edad que está representando, y es cuando entonces le bota esa ficha amarilla de amonestación o de decir, aquí está pasando algo que no está bien. Y es entonces el maestro o la maestra que hace el detonante a los padres, y entonces te dice, lleve a su hijo al psicólogo.
Y a diferencia que en las familias te puedas dar cuenta, ¿por qué? Porque todas estas características de las personas que tienen esto son sumamente inteligentes y por esa inteligencia te engañan, que no les pasa. Te engañan de una manera o de otra y tú no sabes entenderlos y comprenderlos porque aunque te engañen o te permitas engañar, cuando te lastiman, queda en ti una memoria de resentimiento que no puedes ser capaz de entender y comprender por qué lo hace, por qué te lastima tan cruelmente hasta amenazarte y por qué al rato llega inconscientemente como si nada hubiera pasado. Y eso crea en ti como familiar una confusión que hace en ti un resentimiento. Y entonces ese resentimiento para el que no vive ese trastorno y aquel que vive con el trastorno va siendo una disfuncionalidad en la familia porque tú no lo logras comprender y él no se puede domeñar. Entonces hay que aprender a conocer para entender y comprender que es un sistema de la psiquis donde se presentan todos estos estados mentales y que accionan a través de este cerebro, que es el órgano, y que al hacer una conexión neuronal, entonces ya le da un pensamiento o un mundo de pensamientos, y ese mundo de pensamientos lo desencadena en una idea enorme. Por eso los neuróticos celosos, el trastorno de neurosis por celos, aquel celoso que entonces empieza con una idea y cuando la esposa no le contesta el teléfono y ya conecta a esa red neuronal de los celos y empieza a ver una película que en su mundo de neurosis es real, pero en el mundo real de su pareja no está sucediendo, pero en el de él sí. Y entonces él está viendo en su neurosis que ella ya está incluso teniendo relaciones sexuales con alguien en cuestión de segundos, y eso lo enferma y lo trastorna porque se va acrecentando, porque ya tiene una red neuronal formada para ese trastorno de los celos. Y tú, cuando llega y te ofende y te reclama y te maltrata, al no entender y comprender por qué no te cree, por qué te juzga tan duramente, creas también, igual que la diferencia, una red de resentimiento. Y allí ya hay una disfuncionalidad entre el que no comprende lo que pasa y el que lo acciona por no atenderse. Independientemente de que es un trastorno psicológico, hay factores externos que en esta institución, la llamada la Universidad del Conocimiento y el Amor, te hemos explicado ampliamente, que son los factores de la percepción. Aunado con ese trastorno neurótico, con un límite ya patológicamente comprobado y que te hayan dicho que tengas, entonces te afinas a un estado mental de percepción que tienes, que no sabes qué es, y es el que acrecienta tu idea, y por eso llegan los conflictos, los gritos, los maltratos, los golpes, las violaciones padres con hijos, los maltratos y todo lo que ahora ves en tus noticias como feminicidios, que suceden en un instante porque aquel no supo observar su psiquis y le dio conexión a su neurona, y esa le hizo una serie real para él, y entonces eso lo lleva al impulso de una acción, y esa acción ya no la pudo controlar. Cuando te haces consciente de cómo funciona tu cuerpo, cerebro, mente, entonces es como tú, el que tiene la necesidad, entonces sí puede lograr hacer los cambios. Cuando tú como familiar, que ves en un familiar tuyo la necesidad de aprender esto y tú lo llevas, no funciona. Porque ese que necesita no ha tocado fondo, no ha experimentado, no ha aceptado que tiene un mal. Es como el adicto que toma, se droga o se contamina con alguna otra sustancia y que dice que la puede controlar. Es lo mismo alguien que tiene un trastorno neurótico o de cualquier otro síntoma. Cree que lo controla, cree que está bien, y entonces cree que todos los demás están mal.
Desde ese parámetro, en la capacidad de inteligencia que todos tenemos, siendo tú el familiar, ¿cómo no te pones a pensar que ese familiar tuyo que está señalando y juzgando a todos porque todo está mal, todo le hacen mal? Qué casualidad, ¿no? Que todos estén mal menos él. Entonces ese día debe de ser un indicador y un factor de decirte, este está mal. Porque en su trabajo le hacen, en su casa le hacen, en la calle le hacen. Todo el mundo, pobrecito, está en su contra. No es verdad, no es verdad. Por eso decimos que si quieres ver al causante de tu gracia o tu desgracia, te des una vuelta por el espejo. Y bueno, mis amores, pues me tengo que retirar. Ya no me había fijado en la hora, pero creo que por ahí ya va a estar a punto de arrancar la otra transmisión. Si no es que ya nos encimamos. Te dejo este día con este análisis para que aprender, comprender. Nuestro objetivo es solamente lograr ser felices. Mi nombre es Ana Rosa Martín, me despido de ti y mañana tenemos una cita más. Hasta la próxima, mis amores. Gracias.